Si temes ofender a la gente, tarde o temprano vas a acabar ofendiendo a Dios. Siempre ocurre eso. Si quieres agradarle a la gente, vas a terminar ofendiendo a Dios en algún momento de la ecuación. Si temes ofender a Dios, o sea que tienes temor de ofender a Dios, en algún momento vas a terminar ofendiendo a la gente. Es uno u otro. Mi consejo: ofende a los religiosos, a los fariseos. Es lo que Jesús hizo con gran intencionalidad, con mucha congruencia. Yo siempre menciono que mantener la paz no es lo mismo que provocarla. Mantener la paz es barrer lo que nos sucede, barrer la crisis, barrer la frustración bajo el tapete. Eso es mantener la paz. Provocar la paz a veces demanda tener una actitud de guerra. Aunque parece incongruente, eso es lo que provoca la paz. Mantener la paz es: no hablo, no confronto, me callo la boca, me hago menso, para que la paz pueda continuar. Pero es una paz ficticia. En realidad es una bomba de tiempo. En algún momento va a explotar si no confrontas, si no tienes conversaciones serias, duras, si a veces no hablas con tus hijos de manera firme, lo cual no es faltarles el respeto ni provocarlos a ira, sino decirles lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede bajo tu techo y lo que no se puede bajo tu techo, así tengan 8 años o 35. Si está bajo tu techo, eres el sacerdote del hogar. Y como sacerdote del hogar, a veces tienes que confrontar. No puedes decir: ¿cómo le voy a decir algo si ya tiene más de 21 años? Claro, si vive en otra casa, hizo su vida, a lo sumo podrás darle un consejo y a veces si te lo pide. Pero cuando está bajo tu techo, como digo yo siempre, no paga renta y está allí usando tu apellido, tu comida, tu techo, tu cobijo, tiene que haber una regla, una norma de convivencia. Para eso tienes que a veces confrontar. Ese confrontamiento, estoy hablando por ejemplo el ejemplo de los hijos, podría ser en cónyuges, podría ser en una iglesia, en un comité político, en cualquier ámbito. Si uno no confronta, un jefe a un empleado, entre 2 empleados para que las cosas funcionen, si uno en un momento no confronta, barre bajo el tapete eso que posponemos una y otra vez y decimos: bueno, pero por lo menos estoy en paz. No estás en paz. La paz hay que provocarla. Y cuando uno confronta, a veces parece que la paz se pone en riesgo, en juego, porque claro, hablamos firme, porque la atmósfera no es la mejor, pero después de eso viene la verdadera paz, cuando uno pudo confrontar. Ese era Jesús. Los religiosos han hecho un Jesús a su imagen y semejanza. Me doy cuenta cuando, por ejemplo, me dicen: así no respondería Jesús. No conocen a Jesús. Siempre lo ven como si fuera un pelele, un pusilánime, como que alguien que a lo mejor retrató Hollywood, pero no es el Cristo que retrata la Biblia. Jesús era alguien que supo cuándo callar, porque si hablaba cuando iba hacia la cruz, no pagaba nuestros pecados, pero que en otros momentos no se callaba. Aun cuando le hacían preguntas trampa, aun cuando ni siquiera le hablaban, dice la palabra, y él, viendo lo que cavilaban en sus corazones, les dijo: hipócritas. Miren que hay que confrontar con lo que el otro está pensando. Porque ustedes dicen: tuve que confrontar porque no me quedó otra, porque vino y me ladró. Pero Jesús ni esperaba que le hablaran, diciendo y viendo lo que cavilaban en sus corazones, les dijo: hipócrita, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Viendo lo que había en sus corazones. En otras palabras, viéndole las caritas de sinvergüenza, los confrontó. Ni siquiera los dejó hablar. ¿Por qué? Porque él quería provocar la enseñanza, quería que crecieran, quería incomodarlos. Porque a veces la incomodidad de una confrontación nos lleva a crecer y nos lleva a otro nivel. Si uno quiere evitar conflictos, uno se va a callar, se va a hacer menso. Jesús no evitaba los conflictos. Yo recorro los 4 evangelios y veo que donde iba provocaba alboroto. Sí, calmó la tormenta en la barca, pero cuando estaba en tierra firme causaba el alboroto. Tengo todas las bases bíblicas para contárselos cómo él creaba conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es el catalizador del crecimiento. Cuando uno está en conflicto, crece. El conflicto, la frustración es lo que nos hace crecer, es decir, aprendí de esta situación, no me vuelve a pasar nunca más. Si uno no tiene confrontación, si uno no tiene adversidad, nunca crece. Los que somos papis quisiéramos darle a nuestros hijos una pastilla o una dosis
concentrada de experiencia para que no tengan que sufrir. Pero tengo una mala noticia: van a sufrir decepciones, van a tener sus frustraciones. Alguien quizá a quien amen con todo el alma les dirá que no, te confundiste, solo te quiero como amiga. ¡Oh! Y les partirán el corazón. Yo daría cualquier cosa para que nadie le parta el corazón a Megan o a cualquiera de los varones, pero sé que eso va a ocurrir eventualmente. Los despedirán de algún empleo, les irá mal en algunas materias en la universidad. Son cosas que trataré de que no les pasen, pero si les pasa, sé que eso los hará madurar, los hará crecer. No podemos meter a nuestros hijos envueltos en algodón y en una casa de cristal para que no sufran, porque el sufrimiento, dice la palabra, es el catalizador del crecimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿por qué? Yo he vencido al mundo. ¿Reciben la palabra, sí o no? Ahora, uno de los mayores errores que yo cometí cuando era más joven, que esto no fue hace mucho, yo soy extremadamente joven, pero fui más joven, es como líder intentar que todo el mundo esté cómodo. Y entonces, si me arrepiento de algo, es no haber exigido más a los que eran de mi círculo más íntimo. Hablo incluso cuando vivíamos en Buenos Aires. Muchas veces yo no exigí porque quería que no se incomodaran, no quería ser el malo de la película. Y entonces un día supe que eso a la larga no beneficiaba a nadie, que yo tenía que redefinir mi descripción como líder. Yo tenía que redefinir mi forma de liderar. Y entendí un día que como Jesús, mi labor era consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Afligidos, vengan que los consuelo. Los cómodos, vengan que los voy a afligir. Eso es parte del crecimiento. Entonces, como líder, he entendido de que los seres humanos solemos quedarnos cómodos, buscamos la zona de confort, y si no tenemos a alguien que nos exija, alguien que continuamente nos incomode, nos lleve a caminar sobre las aguas, nos vamos poniendo flat, playitos, nos vamos quedando en una situación de raquitismo espiritual, emocional. Necesitamos tener aventuras espirituales. Por eso yo digo que como líder, a diferencia del líder que fui hace unos 20 años atrás, sigo consolando a los afligidos, pero me gusta afligir al cómodo. Afligirlo en el sentido de que la disciplina, la exigencia a largo plazo ayuda a crecer, y posponer a veces conversaciones difíciles porque nos falta la energía emocional o el valor causa un problema a gran escala. Son problemas subterráneos que a veces se explotan en las iglesias y se generan unas divisiones terribles. Y a veces está bien que guardemos una conversación difícil para un momento donde estemos mejor emocionalmente. Pero hay gente que pospone todas esas conversaciones difíciles para algún día. Pregúntenle a un padre que tiene un hijo perdido, no solo en drogas, puede ser que sea en la delincuencia, que ya no le habla. Y si él logra sincerarse, te va a decir: yo pospuse muchas pláticas por falta de tiempo, porque llegaba cansado, porque no quería pelear, porque odio los gritos, porque me discutía mucho. Y ese posponer conversaciones difíciles, posponer el confrontar por creer que hay una casa llena de paz, lo único que amontona es basura debajo del tapete. Entonces depende de los líderes quitar esos focos a tiempo. ¿Cómo? Provocando, diciendo las cosas en tiempo real, porque cuando uno ama de verdad requiere decisiones duras, conversaciones duras, como tenemos que hacer con nuestros hijos. Jesús, yo leo las Escrituras y cada vez me fascina más la vida del Señor. El otro día me di cuenta que Jesús sanaba adrede los días sábados. Podía haber elegido cualquier otro día, pero él decía: es más divertido sanar los sábados. Los judíos no se bañaban, no se higienizaban los sábados, pero él decía: yo lo voy a sanar para matar 2 pájaros de un tiro con la misma piedra. Porque sanaba a los enfermos y se metía bajo la delgada piel de los fariseos que se justificaban a sí mismos. Entonces, a propósito, no había notado que tal vez los judíos hubiesen aceptado que Jesús sanara a un paralítico un día sábado. La explicación es lógica. Si se cae una ovejita en el pozo, ¿por qué sábado no la van a dejar hasta el lunes o hasta el domingo? Tiene lógica. Pero el tema era que los sábados no podían cargar nada, no podían hacer el mínimo esfuerzo.
Y Jesús dice, ¿ya estás sano? Sí. Voy a provocar. Toma tu lecho y anda. Tenía que haberle dicho, no toques el lecho, lo vienes a buscar mañana. Nadie lo va a tocar, es sábado. Pero lo hace cargar el lecho. Y eso es lo que revienta a los religiosos. No pueden ver el milagro porque están viendo un hombre haciendo esfuerzo un día que la religión dice que se supone que no tiene que hacer esfuerzo. Jesús los irritaba, los estaba aguijoneando. Y eso es lo que hace cuando amas a alguien. Lo aguijoneas para que tenga que salir a la vida. Muchos de nuestros hijos necesitan que los aguijoneemos. Hay una edad de que tienen que permanecer en el nido, los protege, los cubre. Pero cuando se transforman en mamuts, tienes que aguijonearlos. Las águilas construyen su nido, las mamás águilas, con espinos. Son todos espinos que cualquier pichón que nazca ahí podría morir ensartado, pero lo que hacen luego es ponerle barro y ponerle paja. Les lleva un trabajo descomunal para que eso quede un colchón confortable. Y uno se pregunta, ¿por qué debajo pondría espinas? Pero el águila sabe, o la mamá águila, que hay un momento que sus pichones tendrán alas para volar, pero el nido es tan confortable que no querrán volar. Así que el águila lo que hace es ponerse por instinto en el peñasco contiguo e invitarles a sus pichones a que vuelen. En su idioma de águila les dice, muchachos, ustedes ya pueden volar, no son gallinas. Deberían salir del nido. Y los mamuts de águila dicen, no, yo estoy cómodo acá con mami. Y están ahí. Ahí es cuando el padre o la madre tiene que luchar con la ambigüedad de yo también los quiero retener. ¿Qué mami no sigue sintiendo que su hijo es su hijo? Aunque su hijo tenga 50 años, seguirá siendo tu hijo siempre. Ay, ¿qué le pasa a mi nene? 38 tiene el nene. ¿Sí? Y eso no está mal. Pero a la vez uno tiene que saber que ellos tienen que volar su propio vuelo, si no les estamos haciendo un daño. Los estamos haciendo raquíticos intelectuales, flacos mentales, dependientes espirituales. Y eso hará tarde o temprano que sufran de una bulimia y una anorexia almática tan grande que es peor que si la tuvieran de manera física. Porque si el papá no está ahí para decirle qué tienen que hacer, o la mami para decirle qué decisión tienen que tomar, meterán la pata. Entonces el águila los invita a volar y los aguiluchos por instinto nunca querrán volar. ¿Quién cambiaría un nido confortable donde todas las mañanas te traen el gusanito en el pico? Acá hay solteros que no se casan por eso, porque hablan el piquito así y les cae el gusanito. Y hay cada madre trayendo el gusanito. Dios mío. Entonces lo que hace, por instinto, cada madre águila hace eso, se acerca al nido y empieza con el pico a quitar lo confortable del hogar. Quita el barro, quita la paja y quedan las espinas. Y allí es cuando los hijos tienen que elegir entre el aguijón o volar. Piensan, yo supongo que piensan, tirarme al risco es una muerte probable. Nunca he volado. Pero después miran el nido y dicen, pero esto es una muerte segura. Y entre la muerte segura y la muerte probable saltan al vacío, porque literalmente todos los pichones de águila que empiezan a volar lastimados. Todos tienen sangre por los espinos, por los aguijones. Y empiezan a volar y van a ver que se golpean contra los peñascos, pero por instinto abren la sala y comienzan a volar. Nunca más regresan al nido y van por su propio gusanito. El que tiene oído que oiga. Hermano, busca tu gusano. Dígale al que está a su lado, busca tu gusano. Ahora, si uno viera objetivamente a la madre águila, diría, qué desalmada, qué desalmado este bicho. ¿Cómo hace algo semejante? Pero ella entiende, aún por instinto, lo que Eclesiastés dice: las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón es un bastón con púas para dirigir el ganado. Y a veces hay que decir algo hiriente o hacer algo hiriente para ayudar, aunque ustedes no lo crean. Porque si realmente los amamos, los vamos a aguijonear para arrearlos. Ahora quiero matizar esto un poco, porque tampoco es una licencia para lastimar gente. Porque así como algunos dicen, sí, no lo había pensado, hay otros que dicen, sí, por eso yo aguijoneo. Hay algunos que le encanta. Entonces déjenme matizar esto. Esto no es una licencia para salir a herir.
Las motivaciones tienen que ser correctas, tienes que usar palabras correctas en el momento correcto y fundamentalmente en el espíritu correcto. Porque amas. Si tú tienes motivaciones secretas o escondidas, tienes que guardarte las palabras hirientes porque no vas a provocar paz, vas a provocar más guerra. Si lo que estás diciéndole a alguien es para desahogar tu frustración, o vas a decir algo para sentirte bien contigo mismo, para decir, bien, se lo dije, no pasé por estúpido, eso provoca guerra. Como pastor continuamente tengo que pasar por el filtro. Si lo que voy a decir es para desahogar mi frustración, que vaya que las tengo porque soy humano como todo mundo, o porque realmente amo a la persona y la quiero corregir y no la quiero perder. Es un filtro que uno debe pasar continuamente. Lo mismo cuando hablas con tus hijos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué está diciendo? No vacíes tus frustraciones en los hijos. No grites para decir, ay, si no gritaba, me iba a ir a la cama mal. No, tú tienes que saber que Dios te entregó personas que tú tienes que criar, tú tienes que hacer crecer o ayudar a que crezcan, a que se solidifiquen y no provocarlos. Si estás ahogando frustraciones en ellos, es lo mismo que golpearlos físicamente. Tú tienes que entender que la corrección es para que ellos crezcan mejor, porque los amas. Y aunque te duela más en el alma, como decía mi vieja, a mí me duele más el corazón que tu traste, me decía la vieja, que tus nalgas. Traducción a la cosmopolita iglesia. A mí me duele más el corazón que tu trasero. Tu abuela te duele el corazón más que el trasero, decía yo, porque yo no me sentaba por semana, porque la vieja no venía con psicología, era la chancla. Y me daba así y si escapaba era peor porque me daban las piernas y eso dolía más. No estoy diciendo que le tengan que pegar a los hijos. Eran tiempos, hace muchos años, cuando todavía los padres creían que esa era la única forma de criar a un hijo. Pero yo creo que la vieja, yo podía discernir, aun cuando era muy chiquitito, cuando la vieja o el viejo estaban ahogando sus frustraciones o realmente me quería corregir. Porque cuando realmente me quería corregir, de verdad la vieja lloraba. Decía, a mí me duele más, desgraciado, dejarte sin televisor, dejarte sin mirar Bonanza. Me duele más. El viejo enseguida decía, bueno, está bien, se le pasaba. Cuando pasan los años me pasa lo mismo que con los profesores del high school o los profesores de la primaria, a quien hasta el día de hoy yo respeto más. Respeto más al que me aguijoneó para elevarme a un nuevo nivel, el que me exigió. Yo no respeto tanto a aquellos que se tomaron las cosas con calma conmigo, sino respeto más a los que vieron mi potencial, me aguijonearon y me ayudaron a salir del nido. Que me dolió, en el momento los quería matar por echarme del nido. Yo no podía entender cómo mi papá me dijo, así que deja el colegio, bueno, no hay problema, un día para dormir. ¿Cómo un día para dormir? El lunes puede dormir, el martes lo quiero trabajando. No, pero tengo que conseguir, consiga o no vuelva a casa. Vago yo no mantengo. No, pero lo que pasa es que si no consigo, ¿qué hago? No vuelva a casa. O vuelve con un trabajo o no vuelva. Así que ustedes dicen, pero qué duro. Salí el primer día y no conseguí trabajo. Así que yo decía, ¿cómo hago? Tengo que volver con un trabajo. Así que estaban friendo unas hamburguesas al lado de la estación de trenes, de la terminal de trenes, esto es en Buenos Aires, en Constitución. Estaban friendo hamburguesas, le digo, ¿me dejas freír hamburguesa? No, nene, no, pibe, no contratamos gente. Gratis, aunque sea. ¿Me dejas freír hamburguesa? Y me dice, ¿para qué? Porque tengo que volver a casa con olor a algo. Así que frí hamburguesa hasta tarde. Y después me dieron una propina. Y volví y dice, papá, ¿y conseguiste? Le digo, mira, fría hamburguesa. Y tanto estudiar para freír hamburguesa, me dice. Bueno, pero lo estoy intentando. Claro, en el momento me dolía. Yo decía, pero a fulanito no le dicen nada. Menganito está en la casa mirando la tele. Hoy entiendo que eso forjaron en mí una filosofía de trabajo, de esfuerzo, una manera de ver la vida que me empujó, me aguijoneó a volar alto. Y quiero decirte que tienen un pastor que te va a aguijonear, que cuando digas, qué cómodo que estamos, ya pagamos la arena, a algún lado vamos a ir para complicarnos la vida, o a Uganda, o al Dolby, o a Las Vegas, o a Israel. Pero si no, no crecemos. ¿Alguien está oyendo estas palabras, sí o no? Ahora, tengo dos preguntas vitales para que respondas en tu corazón. ¿A quién tienes que aguijonear?
¿A quién dice sí, la verdad le hace falta y dejarle el aguijón adentro un ratito así? Esa es una pregunta que se responde fácil. Todos tenemos a alguien a quien sabemos que tenemos que aguijonear, un poco. Si no, no se mueve. Si no empujamos, no avanza. Vieron que hay gente que si no empuja no nació con gasolina de fábrica. Está lindo el auto, pero si no lo empuja, no arranca. Hay gente que es así. La segunda pregunta es, ¿a quién le diste licencia para que te aguijonee? ¿A quién le diste? Te doy autoridad que si ves algo mal me lo digas. Te doy la autoridad y no me voy a enojar, no me voy a ofender. Sé que será una conversación difícil, pero el hierro no afila el hierro si no hay fricción. Así que te doy licencia, porque hay gente que no le da esa licencia a nadie. Nadie en el planeta Tierra, excepto Dios, le puede decir nada. Y cuando Dios le habla, dice, Satanás, te reprendo, porque tampoco cree que es Dios. ¿A quién le das licencia? No tiene que ser tu cónyuge, porque a veces, justamente, la familiaridad produce mucho menosprecio o subestimación. A veces la mucha familiaridad produce subestimación. Tú le dices algo a tu hermano y te dice, es mi hermano. ¿Qué sabe? Esta sí es mi vieja. A veces la familiaridad produce subestimación. Por eso hay jefes que jamás pueden tener relación con sus empleados porque no todos los empleados se saben ubicar. Y creen que porque fueron a la casa del jefe, el lunes ya pueden llegar una hora más tarde. Y entonces el jefe dice, ¿cómo se lo digo? Si ayer estuvimos comiendo asado. Y el jefe dice, no, pospongo la conversación porque se va a ofender. El empleado dice que no me diga nada, que ya somos amigos. Entonces ahí es cuando se genera el descontento de estar uno con el otro a causa de una amistad que confundió las reglas de juego. Entonces yo creo que a veces tenemos que tener en claro que no todo el mundo que nos rodea nos puede aguijonear. Pero necesitas un líder, necesitas un mentor que le digas, mira, si ves algo malo, ¿me lo dirías? Si ves que estoy actuando mal. A mí me encanta cuando alguien me dice, mira, enséñame, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debería cambiar? ¿Por qué me pasa esto con esta y con este y con este y con el otro? ¿Qué crees que es el patrón que estoy operando mal en mi vida de modo que todo el mundo me trata de esta forma? Eso es lindo, le estás diciendo a alguien, aguijonéame si tienes que hacerlo, no me dolerá. No estoy pidiendo palabras dulces ni que me digas cosas bonitas. Es la única forma de crecer. Por eso digo, ¿a quién le diste licencia para que te pueda aguijonear? Yo le decía siempre a mis hijos más grandes, a Brian y a Kevin, o por lo menos una de mis oraciones más frecuentes, y se los he dicho en alguna ocasión, que ellos tienen que tener un corazón blando para con sus padres, para con Dios, pero protegidos por una piel dura. La piel delgada no es suficiente para proteger un corazón blanco y es muy herida a menudo. Proverbios 19:11 dice, la gloria es pasar por alto la ofensa. Así que yo he decidido que mi corazón se ponga cada vez más tierno con el Señor, pero mi piel más dura para proteger ese corazón tierno. Y he decidido, como dicen las Escrituras, ser un hombre difícil de ofender. Es maravilloso ir por la vida siendo difícil de ofender. Como la película de Bruce Willis, Duro de Matar. Bueno, duro de ofender. Es lindo ser duro de ofender. Que la gente diga, ¿sabes lo que tienes que decirle a este para que se ofenda? Nunca se ofende. Te toma todo con humor. O no te registra, o está en otro nivel. No hay manera de ofenderlo. Todo se lo toma con ironía, con humor. Parece un niño. Eso es maravilloso. No hay mejor cosa que la gloria es pasar por alto la ofensa. Porque cuando la flecha de la crítica penetra tu corazón, no pasando por el filtro de la Escritura, estoy hablando de la crítica mordaz, la que te quiere destruir, en lugar de hacerte crecer, te destruye. Hagan memoria los que fueron al high school, a la escuela secundaria, porque de la escuela secundaria nadie se gradúa, se sobrevive. La mayoría en algún momento, en algún punto hemos tenido cierto bullying por algo, o por el físico, o por la preparación académica, y sobrevivimos, salimos adelante. Al reflexionar me doy cuenta que eso nos para en la vida real de un modo diferente, pero hoy en día las cosas han cambiado, afortunadamente, ¿no? Y la seguridad de un niño, a veces nos vamos hacia el otro lado, a tal punto que cualquier cosa puede ofender a nuestros niños. Entiéndanme lo que trato de decir y a lo que apunto. Llevo esto al ámbito espiritual. A veces estamos tan sensibles, nuestra piel es tan blanda, que cualquier cosita ya nos lastima, nos ofende. Tenemos la piel tan fina que
que cualquier cosa, cualquier crítica, ya estamos dispuestos a irnos a otra iglesia, a salir del liderazgo, me voy a tomar un sabático, porque sentimos que nos ofende cuando deberíamos tener una piel preparada para que nos aguijoneen. Ninguno dice amén, pero me miran raro. No importa. Yo sabía que me iban a mirar raro. Por eso tengo otras preguntas. ¿Cuándo fue la última vez? Es una pregunta diagnóstica. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste criticado? Que te llegó a los oídos que hablaron mal de ti. Si no fuiste criticado hace mucho, deberías ponerte nervioso. Porque estás a favor de la corriente en vez de desafiarla. Y no te puedes distinguir si no produces olas. Tienes que mecer el bote aunque a los otros no les guste. Eso hacía Jesús. Jesús llegaba y sanaba un sábado. Se metía en la sinagoga y daba la vuelta a la mesa de los cambistas. ¿Saben lo que descubrí? Esto no me lo enseñó ningún predicador. Que los templos, las sinagogas, tenían guardias romanas. Ah, no, pero es Jesús. No se lo reconocía como el Mesías. Era un rabino. Digo, ¿cómo es que ninguno actuó de oficio? Señor, no toque la mesa de los cambistas. ¿Cómo es que ninguno defendió el negocio de los judíos si los romanos estaban a favor de los fariseos? ¿Cómo es que todos se quedaron así, impávidos ante la revolución que hizo Cristo cuando dijo: habéis transformado mi casa en cueva de ladrones? Y tiró a los que vendían palomas y arrojó a los cambistas que cambiaban monedas. Es un desastre. Digo, ¿cómo no intervinieron los romanos? Y me doy cuenta que obró con tal autoridad Jesús que los soldados por alguna razón tuvieron temor de pararlo. A mí me enseñaron una vez que si vas a entrar a un lugar sin permiso, entre seguro. Yo he entrado a casa de gobierno así. Buenos días. Y llegué hasta el gobernador. Nadie me paró. Si yo digo, buena, acá no me... Ni llego a preguntar. ¿Saben cómo comenzó la carrera Steven Spielberg en Universal Studios? La primera vez que se inaugura Universal, que no era un parque temático, simplemente había un trencito que recorría los estudios. Él iba allí como turista y estaba tan fascinado, tenía 18 años Spielberg, estaba tan fascinado con lo que pasaba en Universal Studios que él un día se sube al trencito con un maletín y en un momento se baja del tren y se mete en un plató, en un sitio donde estaba, en un set de filmación. Y sale cuando todos los empleados salen así. Chao, hasta mañana. Se aseguró que el que estaba allí lo viera decir hasta mañana. Era un turista que entró al trencito. No saquen ideas, esto fue hace muchos años. Al otro día, con el mismo maletín, dijo: buenos días. Durante meses nadie le preguntó quién era ese hombre que entraba todos los días seguros a aprender. No hacía nada malo. Se iba a los sets de filmación a aprender hasta que alguien preguntó quién es y él dijo: un turista que entró hace 6 meses. Yo creo que Jesús actuó con tal seguridad cuando dio vuelta a la mesa de los cambistas que nadie se atrevió a hablarle ni a decirle: ¿qué estás haciendo? Porque estaba seguro de lo que estaba haciendo. Dijo: mi casa. Y dijo: ¿viste que dijo mi casa? Debe ser el dueño de todo esto. Así que veo un Jesús provocador, un Jesús que ofendía a los religiosos en su respuesta, pero también que no se ofendía fácilmente, porque mire que le decían cosas. Así que tengo una tercera pregunta: ¿qué tan fácil te ofendes? Pero sean honestos, porque por dentro están diciendo: yo no, la verdad que a mí me pueden decir de todo. No es así, no es así. No sea mentiroso, porque no es así. ¿Qué tan fácil te ofendes? Si tú dices: bueno, es que me ofendo fácil, entonces porque no estás dispuesto a lidiar con situaciones desagradables. Cuando te ofendes fácil, te vuelves defensivo. Y el reino de Dios no puede avanzar a través de ti, porque cuando te vuelves defensivo, dejas de ser ofensivo para el enemigo. En lugar de ser activo, empiezas a ser: no me ataquen, no me digan, pero ¿por qué me dijeron eso? Si ya sales de casa con un preconcepto: me van a ofender, te van a ofender. Eso va a ocurrir en el Dolby el sábado. Alguien te va a decir: no, usted párese allá. ¿Me lo dicen a mí? ¿Por qué me lo dicen a mí? No me gustó la manera que me lo dijo. Si estás dispuesto a ofenderte, lo que te digan te va a caer mal. El salir a ofenderse en la vida es una actitud que uno toma a la mañana. El mundo es muy ofensivo. Como maneja la gente es ofensivo, ¿o no? Por eso algunos viven: el mundo me ofende. No, así maneja la gente. Si te cruzas conmigo, no me quieres más como pastor.
si me ves manejando. Pues yo manejo como si estuviera en Argentina. Pero bueno, la actitud, salgo a ofenderme, hace que al final de la noche tengas una lista de ofensas. Y no te aguante nadie en casa. ¿Y cómo te fue, vieja? ¿Cómo te fue, viejo? ¿Y cómo querés que me vaya? Primero, a la mañana me encerró un chinito, no me dejaba pasar. Después el jefe me maltrató. Y después me llamó el pastor. Viste que siempre el pastor te llama a última hora. Y después me llamó Menganito. Y después me llamó mi líder. Tienes una lista de ofensas. Mira cómo el mundo me maltrata. Entonces te das cuenta que tu piel es finita. Pero lo que es peor, una piel finita es porque adentro tiene un corazón duro. Yo prefiero una piel gruesa y un corazón blando, porque es lo que Dios puede utilizar. Piel de rinoceronte, corazón tierno. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Así que yo no sé, este es un mensaje con muchas preguntas, pero yo no sé si tu actitud de la vida o la mía, porque también me hago estas preguntas, es lavarte las manos como Pilato o lavar los pies de alguien más. Los dos tienen que ver con la higiene. Lavarte las manos significa no tomar la responsabilidad por nada, y lavar los pies significa servir al otro, aunque te estén ofendiendo, aunque un par de esos pies estén en el patio de Caifás en unas horas ofreciéndote por un poco de monedas. Aunque muchos de esos pies, ninguno de esos pies que él está lavando, hay 24 pies, ninguno de esos 24 pies estará al pie de la cruz. Todos huirán despavoridos. Y el Señor decide, a pesar de la ofensa, de la traición premeditada, lavarle los pies. Los que vamos por la vida intentando, no digo que lo hacemos porque nos nace, intentando lavar los pies de los demás, hace que nuestro corazón cada vez se ponga más tierno y la piel más dura ante los traidores a los cuales le estás lavando los pies. Porque muchas veces hay que lavar los pies de gente muy sucia, ¿saben? Y no estoy hablando de mugre, estoy hablando de corazones perversos. Tratar con gente, y hablo con autoridad porque soy gente también, no soy extraterrestre. Y el que anteponga mi nombre, en este caso, eventualmente un título de pastor o de líder, no me hace menos gente, ni menos humano, ni menos errático. Me da autoridad para decir, la gente somos complicada. Tenemos partes oscuras. En algunas cosas decimos, Señor, puede ser que yo sea malo en la manera de pensar. Y si así somos nosotros, así es toda la gente. Decir lo contrario es disfrazar la congregación de hipocresía. Ahora el Señor dice que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Eso era lo más bajo en el tótem judío, que era lavar los pies. Le quedaba para el más bajo del escalafón social o de la cadena alimenticia de la esclavitud. Y Jesús lava los pies dándonos una imagen de lo que nosotros tenemos que hacer. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero le faltó el valor moral para dejar ir a Jesús. Hay un versículo que dice, como quería satisfacer a la multitud, quedar bien con la gente, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Este tipo era un complaciente, actuó como un pusilánime en vez de un hombre. No confrontó, no provocó, dejó que la vida se le pasara y se lavó las manos. Y esta palabra va para los que dicen yo soy un hombre o una mujer de paz. Mentira, lo que tú eres es un lavador de manos en lugar de un lavador de pies. El que se lava las manos porque no quiere corregir a los hijos dice, ay, es que yo soy el popular con mis hijos. No eres el popular, te estás lavando las manos en vez de lavarte los pies, en vez de servir en el sacerdocio que Dios te ha puesto. Lavar pies es una actitud activa. Yo voy a hacer algo aunque no me lo agradezcan, aunque me traicionen. ¿Por qué? Porque endurecí mi piel y enternecí mi corazón. Lavar las manos endurece el corazón y afina la piel. Lavar las manos es no comprometerse con nada. Es lo que yo llamo el pecado del silencio. Por eso tengo más preguntas diagnósticas esta tarde o esta mañana. ¿Estás viviendo para el aplauso de la gente? ¿O estás viviendo para el aplauso de las manos horadadas con clavos? Porque eventualmente, si quieres agradar a Dios, vas a ofender a mucha gente. Es parte de actuar como hombre y como mujer. Hay un viejo adagio que dice, puedes agradar a algunas personas todo el tiempo. Puedes agradar a toda la gente parte del tiempo, pero no puedes complacer a toda la gente todo el tiempo. Es imposible. Yo no puedo ser el pastor amado por toda la gente. Yo sé que hay gente que se va de acá hablando mal. Ustedes dicen, y ahí sí, no a las 9, pero a las 12 son terribles.
La gente te va a odiar, te va a detestar. Es parte de eso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo, y voy a culminar con esto, que los pecados de comisión que cometemos a veces no son tan graves como los pecados de omisión. Y déjenme decir esto, no estoy diciendo que haya escalas de pecado para Dios, porque en la misma lista del homicida aparece el chismoso en la Biblia. El que chismea en casa es igual que mates una persona. Así que si vas a hablar mal de tu suegra, mejor es lo mismo, vas a pagar por lo mismo. Pero ¿qué pasa con el pecado de comisión? Uy, cometí un pecado y nos arrepentimos. ¿Qué pasa con el pecado de omisión? Lo que omitimos hacer. La ausencia de maldad no es necesariamente la exacerbación de la bondad. No es que tú digas, yo no hago nada malo, yo no adultero, yo no peco, yo no mato, yo no asesino, así que soy una buena persona. No. El que no cometas no significa que no estés omitiendo cosas que deberías hacer. Porque algún día, como dijo Martin Luther King, algún día tendremos que arrepentirnos, no solo por las palabras odiosas de la gente mala, sino por el espantoso silencio de la gente buena, por aquellos que no dijimos, por aquellos que no confrontamos, por las veces que hicimos silencio. El silencio a veces dice cosas más fuertes y más sórdidas que alguien que habla. Y muchas veces vamos a tener que dar cuenta por las veces que no hablamos. Es un pecado horrible el que el Señor nos cruce con alguien que necesita a Cristo y nosotros nos quedemos callados porque no, hoy no tengo un día para predicar, que Dios me lo cruce en otra oportunidad. Y tal vez tú eras la última estación de esa persona y esa persona terminó suicidándose luego de encontrarse contigo y tú te callaste la boca. Algún día daremos cuenta por eso, por las veces que callamos. Por eso empecé diciendo este mensaje: a alguien tenemos que ofender, pero no podemos hacer silencio. Vuelvo a preguntar, ¿a quién tienes que aguijonear? Vuelvo a preguntar, ¿a quién le diste licencia para que te aguijonee? Dime si me ves mal, corrígeme si estoy haciendo las cosas mal. El Señor nos habla esta mañana y nos dice, tienes que permitir que alguien te corrija cuando necesites ser corregido. Y tienes que lavar pies en lugar de lavarte las manos como Pilato. Tienes que servir, tienes que hacer algo por personas que a lo mejor nunca te van a dar las gracias. Nunca te van a decir gracias por lavarme los pies. Hay gente que no te las da, que cree que la obligación tuya es lavarle los pies. Y tú dices, pero desgraciado, no le hago nunca más. Y Dios dice, vuelve otra vez porque también morí por él. ¿Estás seguro que di una gota de sangre por esta? Sí, también. Y ahí es cuando entiende que estamos en un negocio que nos supera, en algo que es más grande que nosotros. Que no importa si me ofenden a mí, si no me ofenden, que no me importa. Dios dice, bueno, ora para que te haga la piel más dura, pero te van a ofender. Así es la gente, así son los religiosos. Y nosotros tenemos que provocar alboroto, mover el bote, confrontando, diciendo las cosas con el espíritu correcto, en el momento correcto y bajo la unción correcta. Es esa la iglesia que Dios levanta aquí en River. Si crees que Dios habló esta mañana, que se escuche ese aplauso. ¡Aleluya! ¡Wow! River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. En enero de hace 10 años, en enero del 2007, el eximio, talentosísimo y reconocido violinista Joshua Bell interpretó 6 conciertos únicos, exclusivos, de solos de violín, interpretados de partituras de Johann Sebastian Bach.
Y fue tan limitado el cupo de esos 6 conciertos que asistieron artistas de mucho renombre que compraron anticipadamente los tickets. Se agotaron 1 año y medio antes de los conciertos. O sea que cuando se anunció por internet que este reconocido violinista iba a hacer su solo, solito él con su alma y su violín, los ricos, los famosos compraron los tickets. El ticket más barato valía $1.500. $1.500 por 1 hora y 15 de un solo de violín. Él usó un Stradivarius, que es un violín costosísimo, un Stradivarius de 300 años y que su valor ascendía a $3.5 millones. ¡Oh! Un violín, casi $4 millones. Solo el violín que él ejecutó. Entonces el periódico, el Washington Post, le hace una propuesta a Joshua Bell cuando estaba en la ciudad y le dice, ¿por qué no hacemos una cámara oculta y vas y tocas a la salida del metro? Te disfrazas, le quitaron su traje de etiqueta, lo visten con tenía cuando yo lo vi en YouTube, porque está disponible en internet el video, le ponen una gorra de beisbolista y se pone allí a la salida del metro como un músico callejero con un platito así para que le ponga la gente a la limosna. Noten ustedes la información que les acabo de dar. Pagaron algunos $1.500, que era el lugar más lejano para ver el concierto de Stradivarius de este músico. Así que yo presumo que las localidades allí del frente, las taquillas habrán valido $5.000, $6.000. Muy exclusivo el concierto. Ahora, insisto, este concertista está tocando en el metro de forma gratuita a la salida del metro de Washington y estuvo tocando durante 1 hora. La cámara oculta contabilizó 1.097 personas que pasaron al lado de este hombre que tocó exactamente lo mismo que en el teatro. La función terminó sin aplausos, sin público, sin reconocimientos y recibió $3 de propina. Y este experimento local comprobó que si los seres humanos no prestamos atención y no tenemos la capacidad de escuchar a uno de los músicos más grandes del mundo, interpretando la mejor música que jamás se haya compuesto, con uno de los instrumentos más bellos que jamás se haya fabricado, mucho menos vamos a valorar los milagros que a lo largo del día ocurren a nuestro alrededor. La gente, al no saber la importancia de quién era ese músico, al desconocer la exquisitez de la música, se perdieron una obra de arte o un espectáculo que algunos pagaron $6.000 a $7.000 para estar en primera fila. Lo tenían gratuitamente. Este experimento revela lo que se llama la capacidad de inatención, la ceguera que no es intencional, pero es una ceguera que no nos permite ver los milagros que ocurren a nuestro alrededor. La palabra habla de fariseos que estaban ciegos, tan pendientes de lo que ellos creían que debían cuidar, que se perdían el milagro. De hecho, cuando Jesús regresa a Jerusalén, en la famosa entrada triunfal a Jerusalén, que nosotros celebramos aquí como el popular Domingo de Ramos, mantos y palmas desplegando, van Hosana el que viene en el nombre del Señor. Cuando Él entra, se hace un alboroto en toda la ciudad. Ya el Señor había resucitado muertos, había caminado sobre las aguas, había sanado leprosos. O sea, cualquier incrédulo podía saber que por lo menos era un rabino especial. No digo que todo el mundo debía reconocer que era el Hijo de Dios, pero la mayoría sí debía llegar a la conclusión de que no era un predicador más, no era uno de tantos charlatanes que a diario pululaban por ahí. Este hombre se había levantado en Medio Oriente como alguien que podía hacer milagros. Sin embargo, la Biblia registra que mientras que él entra entre lo que hoy conoceríamos como la chusma, mientras que él camina entre el pueblo, la sinagoga estaba repleta de fariseos. ¿Saben lo que se predicaba dentro de esa sinagoga en el momento exacto que Jesús entraba a la ciudad de esa sinagoga? La llegada del Mesías. Los fariseos estaban predicando adentro que algún día vendría el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios pasaba por la vereda. Y estoy seguro que algún mujer salió y dijo: que hagan callar la chusma, que estamos predicando sobre la venida del Mesías. Y por fuera pasaba el Mesías, que los de adentro decían predicar.
Eso es ceguera de inatención. Eso es estar ciego. Eso es ver a un violinista ejecutando un Stradivarius de 3.5 millones de dólares y 300 años de antigüedad y pasar por delante como si fuese un vagabundo a la salida del metro. Eso es perderte el milagro. Me aterra que perdamos los milagros de Dios. Tú dirás, yo jamás perdería un milagro del Señor. Sí, porque al principio damos por sentado las cosas mínimas, las nimiedades, y luego damos por sentado las cosas grandes. Me temo que en las congregaciones, en las iglesias, corremos mayor peligro de no ver los milagros de Dios que fuera de las iglesias. Si tú vas a un hospital, entre las paredes del hospital podrás ver a gente que, aunque dicen ser ateos, están accesibles a la posibilidad de un milagro. He estado varios días o semanas en alguna clínica y yo podía acercarme a cualquier cama o a cualquier grupo familiar, y si alguno me reconocía por la tele me decía, hey, ¿no hace un rezo por mi mamá? Usted que está en la tele, hágame un rezo. Aún los más ateos, los más duros, decían, haga una oración. Así que yo veía a la gente con una actitud o con una predisposición al milagro. Sin embargo, he ido a congregaciones donde la gente está ciega a los milagros. Uno hace invitaciones a pasar al altar a los que están perdidos y necesitan un encuentro con Cristo, y otro montón de gente sale corriendo al estacionamiento. Y a veces nos perdemos ese milagro. Estamos tan ensimismados en las preocupaciones, en las deudas, en la quiebra, en la carta del banco, que empezamos a tener ceguera de inatención. No nos damos cuenta que a lo mejor a la salida del metro hay un milagro y no lo vemos porque hemos perdido la capacidad de apreciar la buena música, porque no tenemos la intelectualidad musical para entender que es un instrumento de 300 años y valuado en 3.5 millones de dólares, y porque estamos tan apurados que lo que menos queremos escuchar es música. Vamos rápido al trabajo. Y como les prediqué una vez, el Señor nos habló, la vida va pasando mientras vivimos. La vida siempre ocurre en la mitad del camino. La vida no es el destino, es el viaje. En la Universidad de Harvard, 1 millón de personas hicieron el test de atención selectiva. Así lo pueden buscar en YouTube. Y entonces es un test que hizo, insisto, 1 millón de personas. Los investigadores filman a unos estudiantes que se pasan una pelota de baloncesto entre ellos y se mueven en círculos. Y cuando va a aparecer, hay unos 4 o 5 muchachos con camisetas blancas, unos 4 o 5 con camisetas negras. Empiezan a moverse en círculo y se pasan el baloncesto indistintamente de quién a quién. El balón, perdón, indistintamente de quién a quién. Y te dice el video, cuenta los pases que hacen aquellos que tienen camisetas blancas. Y dice abajo, muy poca gente pudo contar exactamente los pases. ¿Cuántas veces se pasan el balón los que tienen camiseta blanca? No cuenta cuando lo recibe alguien de camiseta negra. Tiene que ser los de camiseta blanca. Y todo el mundo, inmediatamente cuando a mí me dice nadie lo pudo contar, dije, porque todavía no me lo hicieron a mí. Me puse a mirar el video. 1, 2, 3, 4, el de negro no. 5, 6, ese de negro no, el de camiseta blanca. 7, 8, 9, 10. Y llego a la conclusión y digo, 47 pases. Luego al final del video dice, ¿has notado el gorila? No. ¿Hay un gorila en la sala? ¿Lo ha visto? No. Así también lo puedes buscar en YouTube, como hay un gorila en la sala, nada más que no quería revelar el truco. ¿Has notado el gorila? Vuelvo a mirar, ya no estoy prestando atención a los pases de camiseta blanca y aparece lo que se presume es una mujer disfrazada de gorila, se mete entre el medio de los muchachos que juegan, hace como tu suegra cuando te dice voy a cocinar y luego se va. ¿Cómo no vi al gorila antes? No tiene sentido que ahora ustedes hagan el test porque ahora van a buscar el gorila. Pero si tú no sabes el truco, tú no ves a alguien disfrazado de gorila que se golpea el pecho. En el video que dura 1 minuto y medio, la secuencia del gorila solo dura 9 segundos. Nadie se da cuenta de que hay un gorila. Cuando le dices, ¿viste al gorila? Te dice, ¿qué gorila? Porque estaban prestando atención a otra cosa en un video.
no estaban mirando lo que ocurría alrededor. Esto demuestra que el cerebro solo se enfoca en aquello que tú decides que se debe de enfocar, tus ojos. En el siglo I los fariseos estaban tan concentrados en la ley del sábado que viene Cristo, el Mesías que ellos predican cada sábado que algún día va a venir, sana a un tipo el día sábado y ellos dicen, no se puede sanar el día sábado. Pero yo era ciego y ahora veo, sí, pero técnicamente está ciego porque es sábado. Hay un gorila en la sala y no lo ven. El Mesías camina por sus calles y no se dan cuenta. Si ustedes creen que esto le pertenece nada más que a un test de Harvard o a las escrituras del siglo I, observen, si tienen un canal cristiano, la mayoría de las caras de los que están en los auditorios de las iglesias mientras que el pastor predica. No aquí, porque aquí todos prestan mucha atención y tienen caras de ungidos. Ay, si hubiesen estado a la mañana a las 9. La gente no se da cuenta de muchos milagros que Dios está hablando. No se da cuenta, por ejemplo, que tiene atención, puede razonar lo que el pastor está diciendo a través del Espíritu Santo. No se da cuenta la posibilidad única, la gratificación de que el Señor prepare un mensaje para ellos y simplemente dormitan o su cerebro está en cualquier otra parte. Y salen de aquí y tal vez no les preguntes si vieron al gorila, pero les dirás algo como, ¿sentiste la gloria de Dios? ¿Viste lo que Dios habló? Oh, sí, le hubiese venido bien a la fulana que no vino. Hay gente que prefiere cuidar una ley que amar al Dios que hizo la ley. Eso es lo que diferencia a los que accedemos a la gracia y los que se aferran a la ley. Los fariseos estaban aferrados a la ley y se perdían la gracia que caminaba sobre sus calles. El Señor camina hoy aquí en las calles de River, en las calles de Anaheim. Alguien tiene que decir, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Yo creo que la ceguera de inatención es cuando dejas de notar cosas que pasan a lo largo de la vida. Por eso decimos siempre que lo sagrado no se te vuelva común. Que lo sagrado nunca se te vuelva común, porque Dios nos ha cableado para que seamos súper sensibles o hipersensibles a los estímulos del espíritu, y a veces lo habitual termina nublando nuestra vista. Nos acostumbramos a lo milagroso, perdemos el asombro, perdemos la reverencia por el Señor. Y cuando el Señor sale de la ecuación, sale de nuestra economía, sale de nuestros proyectos, entonces nos volvemos almas solitarias, corazones sin techo. Personas que aunque tengamos dinero, casa o un automóvil de lujo, finalmente somos miserables. Porque hemos dejado lo más importante afuera. Somos los que se encierran en la sinagoga y no ven a Jesús montado en un pollino. Allí, a metros, se perdieron el mayor milagro de la historia. Por eso la Biblia te dice una y otra vez, el Señor dice, tienes que ser como un niño. Y no está hablando en plano de inmadurez, porque a la vez requiere que seamos maduros. Cuando era niño pensaba como niño, dijo el apóstol, mas cuando fui hombre dejé las cosas de niño. Lo cual dice, tú tienes que madurar. Pero el Señor dice, tú tienes que pensar como niño. No actuar como niño, pensar, razonar como niño. ¿Cómo razona un niño? Creyéndole todo al Señor, asombrándose de todo. Había una calcomanía, un sticker que se pegaba en los camiones de Argentina. Uno decía, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Y otro decía, hoy es un buen día y no permitiré que un idiota me lo arruine. He sentido el deseo de tatuarme eso en alguna parte. Para mí la vida es una fiesta. Lamento si a ti no te llegó la invitación. Dios me cambió la vida y soy feliz. Y no permitiré que ningún imbécil me lo arruine. Miren, si esa fuera la actitud diaria nuestra, no permitiré que una mala cara, no permitiré que nadie, el carácter de nadie, regule mi gozo. Mi gozo no puede estar regulado por el otro. Mi gozo depende del Señor, que está en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Eso es ser como un niño. Tú
de pronto te pones mal por todo el tiradero que han hecho de juguetes y ellos ven un parque. ¿No vas a juntar? No, mañana voy a volver a jugar. Ellos simplemente disfrutan y ven otra cosa que tú no ves. Tú ya no ves al gorila, tú ya no ves al violinista, no ves al maestro sobre el pollino porque tu atención está enfocada que debe permanecer la casa limpia. Algún día la tendrás demasiado limpia cuando tus hijos emigren y vuelen su propio vuelo. Darás cualquier cosa porque haya un tiradero en casa y ya no lo habrá. Algún día lamentarás que la mesa no esté más sucia, que no haya vasos tirados. Algún día las temporadas cambian y entonces te habrás perdido el milagro de lo cotidiano por la ceguera de inatención, por no prestar atención a lo que ocurre mientras vives. Perderte la parte milagrosa de la vida o del evangelio es transformarte en un religioso. Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos, él creía en el Señor, pero le molestaban los milagros. Como era el presidente, logró que le hicieran una Biblia. Se llama la Biblia Thomas Jefferson, lleva su nombre. Él quitó todos los milagros, todos los versículos, desde el nacimiento virginal hasta incluyendo la resurrección. Todos los milagros Él los quitó de los evangelios. Hizo una Biblia, es la única Biblia del mundo que no aparecen los milagros de Jesús. Sí, sus enseñanzas, las bienaventuranzas, pero quitó todo lo que suene a milagroso y que Él no podía pasarlo por su cerebro o por su parte cognitiva de razonamiento. Literalmente lo quitó. La Biblia Jefferson no tiene milagros. Hasta el día de hoy hizo una Biblia donde el parámetro sobrenatural desapareció. Tú lees esa Biblia y encuentras a un Jesús sabio, alguien a quien puedes seguir su filosofía, al que puedes seguir su ética, pero débil. No hay milagros. Y me temo que ese es el Jesús al que muchos siguen. Creyentes que siguen sus enseñanzas, sus éticas, pero nunca experimentan sus milagros. Nunca. Y si así son con el Señor, así son con la vida. Se pierden el milagro de vivir. Son gente, de verdad le digo, que envejece rápido. No estoy hablando en términos espirituales, literalmente envejece rápido. La juventud es una actitud del corazón. Y el corazón de niño hace que viva feliz, que todo le sorprenda, que la vida sea una fiesta. Tiene una actitud, no es un enajenado de la vida, un negador. Esos que niegan la realidad y no quieren ver los problemas. Si nunca ves los problemas, nunca lo vas a enfrentar. Lo que digo es que tú ves el problema, pero no dejas que eso determine tu amargura de por vida. No vas a tener una amargura crónica por culpa de un problema. Si te tocó estar confinado a una silla de ruedas o te tocó estar cerca de una persona enferma y atenderla hasta que Dios quiera, o te tocó lidiar con una salud frágil, una mente olvidadiza, una intelectualidad que no es la que hubieses querido tener, no importa, tú no puedes decir mi felicidad estaría mejor si yo tuviera aquello, accediera a tal otro o viviera en tal sitio. El Señor dice que debemos alegrarnos con lo mucho, con lo poco, en pobreza, en riqueza. Con todo nos alegraremos en el Señor. Aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, ni las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor. Es una actitud. No puedes perderte la música. Porque solo si hay música bailas. Y mientras haya música, bailemos. Pero si no logras escuchar la música, te pierdes el baile. Si no ves al maestro sentado en la estación del metro, te perderás la música. Y si te pierdes la música, no lograrás bailar. Y hay gente que pasa por esta vida y jamás bailó. Nunca. Simplemente dice, ya soy adulto, esas cosas no las voy a hacer. Y a partir de un momento, deja de bailar, deja de jugar. Y cuando pierdes el gozo en todo, un día pierdes el gozo de la salvación. David dijo, devuélveme la alegría de la salvación. Noten que él no está pidiendo la salvación otra vez. Él está diciendo, soy consciente de mi salvación, nada más que no lo disfruto. Perdí la alegría de ser salvo. Me perdí el milagro de la salvación. Ese es el primer milagro que deja de ver. Ese es el primer gorila que ignoras. El milagro de que fuiste salvo. ¿Sabes que te ibas al infierno y no te vas? ¿No deberías eso ya producir una risa de verdad? Una alegría, un júbilo de verdad. Ese es el gorila. Esa es la música.
Miren, hay dos cosas que atentan contra los milagros, los cotidianos, los más grandes. No hay escala de milagros para Dios. El mismo que transformó el agua en vino para salvar la reputación de un amigo en unas bodas, es el que resucitó a Lázaro de la muerte luego de 4 días de oler mal. Una de las cosas que atentan contra el milagro es lo que se llama normalmente escepticismo. El escepticismo, la incredulidad, no se la llama así dentro de la iglesia, se le llama discernimiento. ¿Viste los milagros que Dios estaba haciendo? Yo prefiero discernir. Había cosas de la carne que no me gustaron. Hay gente que es especialista, deberían ser carniceros porque conocen los cortes de carne. Aquel está en el espíritu, el otro está en la carne. Ese sí, ese espíritu, carnal. ¿Quién te puso de FBI espiritual para... Si ponemos la atención en lo equivocado nos perdemos el gorila. Si vamos apurados nos perdemos a alguien tocando las partituras de Bach. Nos la vamos a perder porque no estamos prestando atención a lo que debemos prestar atención. Algunos creen que tienen discernimiento de espíritu para ser FBI espirituales. Y ellos siempre están bien, ¿eh? Es como que son ángeles, así que Dios le arrancó las 2 alitas como el pollo y lo mandó a la tierra para ver cómo son los demás mortales. Él habla correcto, él piensa correcto, él haría las cosas mejor, él siempre sabe cómo decirlo. Los demás hablan mal, los demás se equivocan, el mundo contra ellos. Cuando le dicen es un criticón, no, yo discierno, no soy tonto, discierno. No es un incrédulo, es un tipo que no oye la música. ¿Alguna novedad hoy a la salida del metro? No, un hombre ahí molestando. Pero el que discierne de verdad dice, sí, tú no podrás creer lo que yo vi, lo que sentí. No sé quién era el tipo, pero esa música era celestial. Y estaba tocando ahí en la salida del metro. Era increíble. Estaba en la sinagoga adorando como siempre esas canciones huecas y siento un murmullo en la chusma y salgo a la calle. No podrás creer quién estaba en la calle. El Mesías que tanto esperábamos. Poca gente puede ver el milagro. Poca gente se da cuenta que Cristo camina entre el pueblo. ¡Aleluya! Y por último, el escepticismo disfrazado de discernimiento es lo que atenta contra el milagro. Y finalmente la desilusión. Y es lógico, porque la desilusión a veces hace que tiremos la toalla. Esperabas tanto ese milagro y no ocurrió. Oraste por una sanidad y Dios se llevó a esa persona a la eternidad. Dios dice que debemos orar. Él no responderá a las oraciones que tú no haces. Pero luego las respuestas dependerán de Él. Y entonces te desilusionas. No puedes creer en los milagros a partir de un accidente en tu familia, una enfermedad repentina, una quiebra financiera. Te vuelves, aquí ya no usaré la palabra escéptico, desilusionado. ¿Sí? Yo también me he desilusionado respecto a algunas cosas. Porque digo, no es tan así, a mí no me pasó. Hay algo que se llama una desilusión residual. En 1911, un psicólogo suizo estaba tratando a una paciente que tenía pérdida de memoria a corto plazo. Podía recordar cosas muy antiguas, muy similar al Alzheimer, al mal de Alzheimer, pero no recordaba lo que ocurría hace 5 o 10 minutos. Es como que su disco rígido se iba reseteando cada 10 minutos. Y este doctor la estaba tratando porque es un caso que después devino en determinar ese tipo de enfermedad. Y al inicio de cada encuentro ellos se saludaban con un apretón de manos. Y un día este psicólogo suizo quiso hacer una prueba y cuando ella extendió la mano para saludarlo, él tenía un alfiler escondido entre sus dedos y la pinchó. No para lastimarla mal, sino para pincharla, para hacer este experimento. Y la mujer enseguida retiró la mano con dolor. Dijo, ¿qué hace? A los 5 minutos la mujer había olvidado completamente que la habían pinchado, porque tenía esa pérdida de memoria. Pero a partir de entonces, en las próximas sesiones, ella jamás volvió a saludar al doctor con un apretón de mano. No sabía bien por qué, pero cada vez que el hombre le extendía la mano, ella sentía que no podía confiar de todo en el doctor. Y el doctor llamó a eso el residuo inconsciente del dolor. Piensa en la desilusión como un pinchazo. Duele.
Y cuando la desilusión duele, son muchos los que dejan de extender la mano hacia Dios. Dios dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y tú la retiras porque sientes que te falló una vez. El efecto residual del dolor. Si te violaron, si te abusaron. Y Dios un día dice, porque yo soy tu Dios quien te sostiene con la mano derecha. Tú dices, no. Y retiras la mano. El Señor dice, no la retires. Es que tú sientes que te va a doler. Y prefieres no confiar tanto en Dios a sufrir otra desilusión. Pasa con las parejas que se han sentido tan desilusionadas con su pareja que dicen, nunca más. ¿Para qué? ¿Para que me pase otra vez? Y tienen lo que se llama el residuo del dolor. Un día saben que ya no confían más en el sexo opuesto. Le preguntas por qué y ya no lo recuerdan. Solamente algo les dice, ya no confíes. No es tan grave, insisto, que te pase con una pareja, porque a lo sumo lo peor que te puede pasar es que te quedes solo, sola. Pero si te pasa con Dios, te habrás perdido el milagro de esa ayuda que llega siempre con fidelidad. Y tú retiras la mano. El escepticismo o el dolor harán que, o la desilusión, harán que te pierdas lo que Dios quiere hacer contigo. Dios te trajo hoy para hacer un milagro aquí. Dios va a correr la piedra. Dios va a sanarte. Él me dice que te diga que Él hoy va a hacer, quiere hacer el milagro contigo. El tema es que tú quieras, que tú extiendas la mano y digas, no importa lo que haya pasado, yo quiero. Tú dirás, y si hay manipulación, por Dios, cree como niño, deja de pensar como adulto, cree como niño. Si crees que Dios te habló esta mañana, tienes que aplaudir más fuerte que eso, porque es la manera de decirle, Señor, yo creo que me hablas, yo creo que estás, yo creo que vives, aleluya, yo creo que eres real. Es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte. Es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. En la Universidad de Stanford se hizo un experimento con niños de 4 años y una caja de dulces. El experimento conllevó un seguimiento casi de 30 años. El maestro deja una caja de dulces sobre su pupitre, sobre su escritorio, y dice, voy a salir un momento. Si ustedes no comen ningún dulce mientras que yo no esté, se van a quedar con todos los dulces. Si uno de ustedes come uno mientras que yo no esté, ese es el único que va a comer. O sea, insisto, la consigna es, si alguno agarra un dulce mientras yo no esté, es el único dulce que va a agarrar. Si ustedes soportan no agarrar ninguno, durante mi ausencia se van a comer una caja entera. Yo tenía varias cajas para dar. Así que los que pudieron esperar, los niños que dijeron, no, yo me espero, así me llevo toda la caja, tienen 4 años, dijeron, yo voy a esperar porque me voy a llevar toda la caja, lo razonaron, crecieron como personas competentes, por eso digo que el experimento duró un seguimiento de 30 años, los padres firman un consentimiento que van a permitir que se siga, no estudiando, pero sí mirando de cerca, haciéndole un seguimiento a esos niños que no tomaron los dulces de la caja. Así que esos niños crecieron como personas competentes, capaces de liderar contra el estrés, con menos posibilidad de dejarse vencer por la presión diaria de la vida cotidiana. Los que comieron el dulce, siempre hay uno con mucho corazón de hispano que yo me agarro uno y se agarra uno así,
Y esos crecieron como personas obstinadas, indecisas, frustrados cuando las cosas no salen como se esperan, resentidos con lo que no pueden obtener. Y la investigación entonces arrojó que quienes no pueden esperar, que no saben esperar por el dulce apropiado, están asociados a las drogas, al abuso, a la frustración, a la tristeza. Hay un montón de gente que sacrifica lo importante en el altar de lo urgente. Y de repente lo importante lo va perdiendo porque tomas decisiones apresuradas y las decisiones son equívocas, no por la decisión en sí, sino porque no era el momento exacto para tomarlo. Solo había que esperar un momento, solo había que esperar a veces días, a veces semanas, pueden ser años, meses. Lo cierto es que en la sociedad hay una correlación entre el estatus y la espera. Mientras más alto es el estatus, menos esperas. Así funciona. La gente, cuanto más importante se siente, ya cree que está por encima de las reglas de la espera, que no tienen que esperar. Si son artistas, si son abogados, ingenieros u ostentan un título, no quieren esperar. Sin embargo, ustedes saben que el reino de Dios es el reino del revés. El que cree tenerlo todo no tiene nada, el que no tiene nada lo tiene todo. El reino del revés es el reino de la paradoja en el reino de Dios. Y en el reino de Dios dice, mientras más subas de nivel espiritual, más te va a tocar esperar. Más vas a entender la espera. Aguanta, soporta, un poco más. Y eso a veces nos pone mal, pero es que estamos subiendo de nivel. Y Dios ahora prueba nuestra paciencia, nuestra cordura, nuestro carácter. Y la Biblia narra un incidente que tiene que ver con la espera. Y yo quiero que me prestes mucha atención a los detalles. No los voy a aburrir con la parte más histórica, sino con la parte más metafórica o aplicable de la historia. La Biblia narra que Israel no tiene rey, todavía no tiene, en el contexto de la historia, y salen a la batalla y pierden 4.000 hombres. 4.000 personas mueren en una sola batalla, cruenta por cierto. Entonces ellos dicen, algo está mal con nosotros. Si a alguien se le ocurre, presumo que alguno de los oficiales, dice, ¿por qué no llevamos el arca? El arca del pacto era una caja de madera que contenía algunos elementos sagrados. Para Israel era muy importante. Allí se manifestaba la presencia de Dios. Ese arca debía estar en un sitio especial, específico. Tenía que estar con candelabros, tenía que estar rodeado de música, de adoración. Tenía que estar en un sitio dentro del templo. Así Dios lo había dispuesto, en un lugar santísimo, se decía. 3 lugares, atrio o patio, lugar santo y lugar santísimo donde estaba el arca. Era la manera que Dios tenía para decir, esa es la manera para llegar a mí. Dios es como que necesitó mostrar algo que ellos pudieran tocar, sin tener que adorarla, pero que era el sitio donde Dios se manifestaba. Ese arca no se podía mover, era lo más importante del templo. Y aquí, cuando ellos pierden la batalla, a alguien se le ocurre la genial idea de decir, ¿por qué no sacamos el arca a la batalla? Si el arca del pacto, estando en el templo, atrae la presencia de Dios, ¿por qué no llevamos a Dios a la batalla? Como si fuera un talismán, como si pensando que a Dios lo tenían dentro de una jaula o dentro de una caja. Yo recuerdo una vez en un capítulo de Los Simpson, cuando digo esto los religiosos siempre me quieren apedrear, pero Homero Simpson es obligado a ser misionero en una isla tropical y allí no se le ocurre meterse en un bote para que se le dé vuelta como algunos otros misioneros, pero construye una capilla. Dice Homero, construiré una capilla. Y uno dice, pobre Homero Simpson, que es tan ateo y que tanto hace renegar al vecino cristiano, entendió lo que es construirle algo para Dios. Así que cuando termina de construir la capilla, él tiene una teología muy particular. Dice, bueno, no sé mucho de Dios, pero por lo menos le construí una linda jaula. Y aunque esto es insultante para los creyentes, cuando yo vi esa frase de un personaje obviamente de cartoon o de historieta, empecé a pensar seriamente, ¿cuántos de nosotros creemos tener a Dios en una jaula? Literalmente. O que Dios está en algún sitio. Hay de los que creen que Dios está dentro de la Biblia. Yo lo he visto en cristianos. Han contado testimonios. Yo me he criado con testimonios así. Iba por la calle y alguien me quiso asaltar y me dijo, deme todo lo que tiene, levante las manos. Y yo saqué la palabra y le hice, te reprendo. ¿Y qué pasó? Me robaron la Biblia. Porque creen que es un talismán.
Otros lo meten en la jaula de un canto. Dicen, no, cuando canto cuán grande es Él, Dios viene. Y Dios no tiene reglas de juego. Tú no se las pones. Yo no se las puedo poner. Si no, sería tan sencillo como decir, hey, estas son las 3 canciones que mueven a Dios. Así que las vamos a cantar cada domingo. Nunca sabemos. Tú no sabes de dónde viene el Espíritu y hacia dónde va. Y siempre tienes que ver por dónde viene hoy. Él es magníficamente impredecible en cuanto a su forma de aparecer, su forma de tocarnos. Así que Israel dice, no, lo tenemos a Dios ahí, dentro de la caja. Y lo sacan como talismán mágico y creen que tiene a Dios en una jaula. El resultado es que van a la batalla y ahora, así como este amigo mío, le robaron la Biblia, a ellos le roban el arca. Le roban la caja. Le roban lo que tipificaba la presencia de Dios, lo que los distinguía como pueblo. Dice literalmente, estoy leyendo 1 Samuel capítulo 4 versículo 10. Pelearon los filisteos contra Israel, Israel fue vencido otra vez. Fue hecho gran mortandad. ¿Se acuerdan que habían muerto 4.000 personas la primera vez? Ahora murieron 30.000 hombres de a pie. La Biblia habla de los que murieron de infantería. De caballería capaz que murieron otros más. Por alguna razón dice de a pie murieron 30.000 hombres. Y el arca le fue robado. Cuando se hizo mención de que el arca de Dios fue robada y un mensajero va a dar la noticia al sacerdote, el sacerdote cae desnucado de su silla. Está sentado en la silla y no sé qué, se fue tanto el shock que se desnucó, se cayó y se desnucó. Elí, una de las muertes más indignas que aparecen en las Escrituras. Su nuera, que estaba embarazada, al oír la noticia dio la luz prematuramente en ese momento. Pero fue tan prematuro debido al golpe psicológico de haber perdido la presencia de Dios. Es como que le dijeron, nos arrancaron a Jehová. Claro, Dios no estaba en la caja, pero era el punto de contacto con el Señor. Y cuando la nuera del sacerdote le dicen que el arca fue robada, fue tanta lo que sintió que empezó a dar a luz en ese momento y se moría. Literalmente falleció dando a luz. Y ella gritaba mientras que estaba falleciendo, y cuando finalmente ella expira, su niño al nacer le ponen Icabod, ese es su nombre. Eso hacían mucho los judíos. Debido a las circunstancias que estaban viviendo, le ponían un nombre al hijo para que no se olvidaran nunca más de esa temporada. Entonces le pusieron Icabod, que significa la gloria fue quitada, el Señor se nos fue, la presencia de Dios ya no está con nosotros. Eso significa Icabod. Kabod, sin la I, es una palabra magnífica en Israel. Kabod significa la gloria de Dios, lleno de Dios. Y kabod es como decir, en vez de responsable, irresponsable. En vez de respetuoso, le agregamos la I y queda irrespetuoso. Kabod, le agregamos la I, es ikabod, sin gloria. Imagínate los negocios sin Dios. Imagínate tu familia sin Dios. Imagínate viajar sin Dios. Imagínate saber de que no solo murieron 40.000 gentes con Dios, imagínate sin el Señor. Esta gente realmente está viviendo una tragedia. Y Kabod. Y empiezan a vivir, creo, sin ningún lugar a dudas, el momento más oscuro de Israel. No hay otro momento en la historia bíblica en que la gloria de Dios se haya ido. Hay reyes que mueren, hay batallas que pierden, pero que la gloria no esté con ellos. No hay otro momento tan triste que se la roben de esa forma. Y entonces, ¿cómo la van a recuperar? Y aquí, esta palabra va para los que dicen, yo sentía que estaba cerca de Dios, pero algo empezó a pasar conmigo cuando no cumplió lo que yo quería. Ahí es cuando la espera coincide, es coincidental con nuestra relación con Dios. Porque tú dices, mi fe estaba intacta mientras que yo tenía 25, 30 años, pero ¿sabe? Se me está pasando mi época para casarme, para ser feliz, para tener hijos. Siento que Dios se olvidó de mí. Y ahí es cuando la espera atenta en tu relación con Dios. Cuando te roban el arca, cuando sientes que te robaron la palabra, el pacto. Hay gente que siente que va por la vida y le robaron el pacto. Yo siempre digo que hay personas que se dan cuenta que la vida es una fiesta, pero que no les llegó la invitación. Siempre sientes que el de al lado es más feliz que tú. El césped del vecino siempre parece más verde que el tuyo. Y entonces un día empiezas a pensar de que te robaron tu relación con Dios, de que algo está funcionando mal. Ya tu negocio debería ser próspero.
Tus hijos deberían ser buenas personas y no lo son en el sentido estricto de responsabilidad, de trabajo, de empleo. Y te empiezas a preocupar y dices, ¿por qué me toca todo esperar? ¿Nunca le has dicho eso al Señor? ¿Por qué a mí me toca esperar? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué? Nunca le has dicho, pero che, tengo 40 años, 50, 60, la edad que tenga, ¿por qué tengo que esperar? Y te toca esperar. Mira, yo ya tengo un estatus para no esperar. Siéntese ahí y espere. Y luego te dice el médico, fulanito, y tú entras, por fin. Y entras a esa salita y dice, espera ahí, ya va a venir el médico. Oh. Ves a alguien que entra con un delantal blanco y dice, ay, por fin le cuenta de las hemorroides y recién te está tomando la presión. Dice, ya va a venir el médico. No es el médico. Dije, ¿para qué le dije las hemorroides? Esas cosas. ¿Sí o no? Entra el próximo con delantal blanco y ahí sí le cuentas todo. Y era el pintor. Tampoco tenías que haber dicho nada. Ahora, ¿qué pasa con ese pacto? Bueno, los filisteos lo toman como un trofeo. Para ellos no significa nada sagrado. Es una caja que saben la importancia que tiene para los israelitas, pero para ellos no la tienen. Simplemente es parte del botín. Y ellos tienen su dios. El dios se llama Dagón. Es un dios feo, horrible, panzón, como todos los dioses paganos, y más que los filisteos también eran feos. Así que tienen un dios que les corresponde. Y celebran una gran fiesta. Y entonces lo que hacen, dice, al día siguiente, bueno, ponen el arca al lado del dios Dagón. Como diciendo, Dios Dagón, mira lo que te trajimos, el mejor botín. Para un dios, nada mejor que la ofrenda de otro dios vencido. Bueno, no es Dios, pero aquí el dios de ellos se les presentaba. Así que te traemos esto. Y le traen el botín a Dagón. Y empiezan a ocurrir algunas cosas extraordinarias. Dice que al día siguiente vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo así, estaba el gordito, la estatua, con el arca ahí. O como que el dios Dagón estaba adorando el arca. Entonces dijeron los servidores, junten todo, que no se vea esto, no saquen selfie, no saquen fotos, junten, levanta al gordo, y levanta al dios, y levantaban a Dios. Alguien lo había empujado al tipo, a la estatua, y estaba adorando caída frente al arca, ¿no? Así que era vergonzante. Tal vez fue un accidente, pensaron, pero parecía como que el dios Dagón se postraba ante el Dios de Israel. Así que le sacuden el polvo, lo paran de nuevo. Y dice, fue un accidente. Y celebran todo el día los filisteos otra vez, cae la noche y se van a casa. Dice, ¿te aseguraste de poner unas estacas para que no se caiga? Sí. Y unos guardias en la puerta. Se van a dormir, medio borrachos esa noche, porque había tequila mexicano entre los filisteos. Terrible, cosa que ustedes jamás probaron, pero los filisteos sí. Y volviéndose a levantar por la mañana, y aquí que Dagón está otra vez postrado en tierra, delante del arca de Jehová, pero la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas, le quedó el tronquito solamente. El pobre Dagón tenía cercenadas las manos y la cabeza. Nadie lo había hecho, no habían entrado intrusos. Eso tenía que ser una obra divina. Y este es el punto. Miren, esta es una historia de 3 días. Yo se los conté así rápido por razones de tiempo también, pero es una historia de 3 días que son metafóricamente cómo se divide nuestra vida. Nuestra vida siempre se va a dividir en 3 días. El momento de la crisis, el momento donde no pasa nada y hay una batalla oculta, y la liberación del tercer día. El Señor pudo haber resucitado al segundo día, lo hizo al tercero. El viernes muere, el sábado no pasa nada, yo les hablé de eso, y el domingo es la resurrección. Si no estuviese el sábado en el medio, no afectaría la historia. El Señor pudo haber muerto el viernes y resucitar el sábado. Pudo haber muerto el sábado y resucitar el domingo. Hay de los que dicen, bueno, el Señor necesitaba 3 días para ir al Seol. El Señor no tiene tiempo. La cápsula de tiempo es algo que funciona con los humanos, no con la deidad divina. Así que el Señor podía haberlo hecho en 5 minutos, lo que tenía que hacer tras la eternidad. Sin embargo, el Señor muere un viernes y no resucita hasta el domingo. Ahí es un relato de 3 días. Y como digo siempre, uno no se da cuenta que está viviendo un relato de 3 días hasta que no llega el tercer día. Uno dice, a mí la espera no se me termina nunca. Empezó la tragedia y ahora estoy en la peor tragedia y nada pasa y no se resuelve.
Hay un momento en la vida que uno dice, me está faltando algo, y sientes la sensación, la angustia de que te robaron algo, la vida, los infortunios, no sé, de pronto algo te sucede en la vida y ya no te sientes completo. Eso es lo que le pasa a Israel, porque toda esta historia de el Dios cercenado ante el arca, todo esto ocurre en 3 días. Y el primer día la gloria se pierde. Y muchos hoy están viviendo ese primer día diciendo, yo estoy viviendo esa angustia. La espera por lo que tarda en ocurrir, la espera de su pareja, de alguien que espera por su pareja por años, la espera de un matrimonio que no puede tener hijos, la espera de alguien como Nelson Mandela, 27 años en la cárcel, confinado de su libertad. La espera de un niño que se siente lento en el colegio, la espera de los inmigrantes que se sienten discriminados por no tener una green card, la espera de un anciano que aguarda la muerte, la espera que te salgan los papeles de divorcio, la espera por legalidad, lo que sea, es ese primer día donde dirías, ¡y cabot! Me falta, no tengo, no puedo. Y es triste, no hay una sola persona en este sitio esta mañana que no ha tenido su cabot en algún momento. Si dices, yo lo tengo todo, no me falta nada, soy plenamente feliz, no miraste bien al espejo. Seguramente estás a un diploma de la felicidad, a una casa de la felicidad, o es lo que pensamos, a una pareja de la felicidad, a un beso de la felicidad, a un hijo de la felicidad. Siempre hay algo que nos está faltando para sentirnos completos. Y ahí es cuando decimos, cabot, me robaron lo que yo debería tener para sentirme completo. Pero ese recién es el primer día. Este es un relato, insisto, de 3 días. Y después del día oscuro es el día del combate oculto. El día donde vemos en las escrituras que el Dagón, este dios, se cae delante del arca. Hay un combate silencioso, una guerra cósmica que los filisteos ni están enterados. Porque ahí no es que se metieron israelitas por la noche y cercenaron al Dios. Era el Espíritu Santo, era Dios haciendo eso. Diciendo, se están metiendo con lo sagrado. No toquen lo puro. Devuelvan ese arca. No es magia, pero es el combate oculto. Es cuando Dios dice, tú descansa, yo trabajo. El segundo día. Muchos están viviendo su sábado en un plan de resurrección. Sintieron la cruz del viernes. Sabes que viene el domingo y el sábado. ¿Qué pasa el sábado? No hay fiestas de sábado en Semana Santa. Nada pasa el sábado. Es un día después de aquello y un día antes del otro. Pero simplemente ese día no pasa nada y tú te empiezas a preocupar porque tu sábado se ha alargado demasiado. El segundo día, escuchas a un hombre como yo decirte, hay un combate por ti. Tranquilo, Dios pelea, sí, pero tú estás aquí esperando y te pones nervioso. Es el segundo día. Yo te podría decir, mira, finalmente el enemigo quedará con sus manos cercenadas y su cabeza decapitada. Y tú dices, bueno, me encanta la metáfora, pero sabes, yo estoy en mi sábado, quiero mi domingo. Tú no sabes que vives un relato de 3 días hasta que no llega el tercero y te frustras, te duele, te lastima el alma y el corazón. Dices, es que Dios, tiene unos tiempos. No me gusta esto, no me gusta esperar, tienes que esperar. El tercer día algo fascinante ocurre. El segundo día es cuando se cae el Dios ahí y creen que es un accidente los enemigos. El tercer día es cuando ya ven al Dios mutilado ahí y dice, devolvamos esta caja endemoniada. Vamos a devolverla y devuelven el arca. Dice, a nosotros es una maldición y van y se la devuelven a Israel. Pero Dios no deja a la gente sin su paga. Así que dice la escritura que no solo el Dios aparece cercenado, sino que hay una historia fascinante. Dice, y Dios a todos los filisteos esa mañana los hirió con tumores. Yo dije, ¿cómo con tumores? ¿Que aparecieron con cáncer todos a la mañana? ¿Y cómo se dieron cuenta? Si el cáncer es algo que aparece después de un diagnóstico, después de varias revisiones. Pero fui a la Reina Valera de 1909, dice, y Dios hirió a los hombres, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de hemorroides. No sabes si es un chiste o es verdad. Es verdad. La versión King James dice, y tuvieron hemorroides en sus partes secretas. Yo digo, y claro, ¿qué otro lugar hay donde tenerlas? Los filisteos quedaron bochornosamente humillados, porque no se podían ni poner sus armaduras, tenían que andar con almohadones inflables, si es que existían, para sentarse.
Dios los abochornó. Todos amanecieron esa mañana con una plaga en su cuerpo por meterse contra un hijo de Dios. Y el Señor me dice que te diga, aunque se levanten 1000, aunque caigan a tu diestra, a tu siniestra, no te va a tocar, porque todo arma forjada contra ti no prosperará y se les volverá en contra. Bueno, yo esperaba que alguien dijera, amén, ese es mi Dios, aleluya. Así que van y devuelven el arca inmediatamente, y ahí llega el tercer día para nuestros israelitas. El tercer día, Oseas dice, volvámonos al Señor, dice el profeta Oseas, y después de 2 días nos dará vida, el tercer día nos levantará. Es un patrón. Todos los relatos del tercer día comparten una estructura, es un patrón. Y para dejarte clara la historia, antes de culminar, voy a contarte algo que aprendí de los ornitólogos. Hace poco nos visitó un ornitólogo ahí en el programa de televisión. Personas que estudian las aves, las cuidan, las preservan. Hay 3 modos de vuelo, si fueras un pájaro. Y ustedes dicen que tiene que ver conmigo, pero quiero que vean esta hermosa historia de los pájaros, porque está muy ligada a la espera. Más cuando la Escritura dice, los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan, los que confían, los que esperan. ¿Oyeron eso? Los que esperan. ¿Oyeron cabezones? Los que esperan. Dice la versión Dante Gebel, oyeron cabezones. En el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como águilas. ¡Ay, qué lindo! Volarán como águilas. Volarán como águilas. Y ahí muchos piensan, voy a volar como águila. ¿Y cómo cuerno vuela un águila? Ahí es cuando uno se mete en el mundo de los ornitólogos, de los pájaros, y descubrí que hay 3 formas de volar, y que el Señor fue quirúrgicamente preciso al decir águila. Pudo decir, volarás como un colibrí, al fin y al cabo estás volando. Volarás como un canario. Hay un pájaro en Argentina que se llama el bicho feo, el venteveo, porque hace en los árboles. De allí que le dicen en las pampas argentinas el bicho feo. Miren, si dijeran, volarás como un bicho feo. Reciba la palabra, hermano. Hay 3 maneras de volar. La primera es aletear. No es lo que hacen las águilas. Aletear es mantener las alas en constante movimiento para contrarrestar la fuerza de gravedad. Los colibríes aletean 70 veces por segundo. Es cansador, es poco elegante, pero así anda alguna gente. ¿Cómo estás? Esperando al Señor. Porque deja de aletear y ¡pum! Torta pastel contra el piso. Eso es aletear. Hay gente que va así por la vida. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y estás nervioso porque sos soltero? ¡No! Cuando deja de aletear por razones obvias, porque se cansó, ¡paf! Se estresa contra el piso. Por eso el Señor no puso a los colibríes en la metáfora, porque aletean. Después hay otros pájaros que planean. Las aves alcanzan velocidad y luego se deslizan. Y ustedes dicen, qué lindo, no tienen que aletear. Pero siempre que se deslizan, lo hacen de manera descendente. Si no, no podían deslizarse, no son aviones. Y como es descendente, ellos suben alto, 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 aleteando, y luego planean. Pero cuando están planeando, lo hacen siempre atraídos por la fuerza de gravedad. Van llegando a la tierra hasta que vuelven a aletear y levantan otra vez. Ese planear no es elegante tampoco, porque es ambiguo. Sientes que si sigues planeando te vas a caer. Y hay otros que también van por la vida así. Están a centímetros del piso. ¿Cómo vas? Soportando, hermano, soportando. La próxima vez que le preguntas, lo tienes que despegar del piso porque viene planeando. Agarrado de una palabra que Dios le dio hace 20 años atrás, y con esa palabra se mantiene. Y está así. El Señor diría, planea como las gaviotas. No usó la metáfora de las gaviotas. Él dijo como las águilas. ¿Y cómo vuelan las águilas? Se remontan. Dicen los ornitólogos que las águilas se remontan. Se sostienen porque ellas van por encima de las corrientes ascendentes de aire caliente, y entonces los vientos térmicos que suben en forma vertical desde la tierra, a ellas no le mueven ni una sola pluma, pero vuelan hasta 120 kilómetros por hora porque se remontan en columnas invisibles de aire. No hay otro
animal, no hay otro pájaro, no hay otro ave que pueda volar así. Por eso el Señor dice, cuando estés fatigado, cuando estés cansado, aunque seas joven, porque te fatigas y te cansas, levantarás alas como águila por encima de las corrientes del Espíritu. Entonces, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo estás con la espera de lo que te toca? Bien, esperando en el Señor. Vienes los domingos y haces... y sigues una semana. Si está el Dolby, haces... y te mantiene. ¿No es maravilloso? Dios sabe hacer las cosas. Espera. Si cree que Dios habló, tiene que oírse esa palabra. ¡Aleluya! Viento de alguna otra parte.